Arrancamos el video con una imagen incómoda pero real del Perú en 2025. 4 expresidentes, Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, están tras las rejas o bajo prisión preventiva. Todos recluidos en el penal de Barbadillo mientras sus procesos avanzan en distintas etapas. Es un retrato que hiela, que indigna la máxima magistratura enfrentada a la justicia, entre condenas, acusaciones y apelaciones que todavía no terminan. A ver, gente, el primer caso que vamos a revisar es el de Alejandro Toledo, del retorno a la democracia en el Perú a 20 años y 6 meses de prisión. Alejandro Toledo fue presidente del Perú entre los años 2001 y 2006. Fue extraditado desde Estados Unidos el 23 de abril de 2023. Regresó para responder por el caso Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, vinculado a supuestos sobornos de la trama Odebrecht. Tras un proceso prolongado, el 21 de octubre de 2024, un tribunal lo condenó a 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos. La sentencia computa desde su internamiento de 2023 y se proyecta hasta el 22 de octubre de 2043. Actualmente cumple condena en Barbadillo. Durante 2025, su defensa intentó cambiar la cárcel por arresto domiciliario, alegando razones de salud, pero en mayo el Poder Judicial rechazó el pedido. Es decir, Toledo continúa purgando la pena en el mismo establecimiento penitenciario donde están otros exmandatarios. Más allá de los detalles técnicos, el caso Toledo quedó atado a la gigantesca red de corrupción de Lava Jato, ofrecimientos ilícitos, intermediarios financieros y la célebre Interoceánica como obra emblema. La condena lo convierte en uno de los eslabones más visibles de cómo la ingeniería de la coima atravesó campañas, gabinetes y contratos durante años. El siguiente caso es el del profe Pedro Castillo, el autogolpe fallido, la prisión preventiva y un juicio por rebelión. El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la reestructuración del sistema de justicia sin sustento legal. Lo excéntrico, lo llamativo de este caso es que todo indica que el mismo Pedro Castillo no sabía el contenido del mensaje que estaba dando a nivel nacional. Y como era de esperar, nadie quería hacerse responsable de ese mensaje. Betsy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros, aseguró que ignoraba el contenido del mensaje. El resto de ministros que fueron entrevistados declararon a la prensa que tampoco sabían nada acerca del contenido del mensaje. Eso era de esperar. Todos se tiraban la pelota, nadie sabía nada. Bueno, Pedro Castillo, minutos después del anuncio de la disolución del Congreso, fue detenido. Desde entonces permanece en Barbadillo bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación por rebelión. En julio de 2024, el Poder Judicial amplió esa medida por 18 meses y el juicio oral por rebelión empezó el 4 de marzo de 2025. La Fiscalía ha planteado penas severas en este expediente y el tribunal viene escuchando testigos, revisando videos y documentos de aquella jornada del 7 de diciembre. Paralelamente, Castillo afronta procesos por presunta organización criminal y corrupción, como el caso Puente Tarata 3, por lo que también se dictaron prisiones preventivas en su momento. En suma, su situación judicial se ramifica en varias carpetas, una por el intento de quebrar el orden constitucional y otras por presuntos actos de corrupción durante su gobierno. A la fecha de este video, no hay condena firme. Rige la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva en cada caso. El siguiente caso es el de Ollanta Humala, condena de 15 años por lavado de activos.
Ollanta fue presidente del Perú entre los años 2011 y 2016. El pasado 15 de abril de 2025, tras casi una década de pesquisas, de investigaciones y 3 años de juicio oral, un colegiado nacional condenó a Ollanta a 15 años de prisión por lavado de activos agravado. El tribunal estableció que recibió aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez para financiar sus campañas de 2006 y 2011, que fueron los años en los que Ollanta postuló a la presidencia. En el año 2006 no ganó las elecciones, pero postuló con el apoyo del fallecido líder venezolano Hugo Chávez. Su rival político en aquella campaña fue Alan García. Alan García llegó a segunda vuelta con Ollanta y en ese contexto, Alan García acusó a Ollanta de querer convertir al Perú en otra Venezuela. ¿Qué tal concha la de este señor? Bueno, el tribunal estableció que Ollanta recibió aportes ilícitos utilizando mecanismos como falsos aportantes y contratos de fachada. La sentencia ordenó su inmediata reclusión, fijó reparación civil y dispuso sanciones conexas. Humala fue trasladado a Barbadillo. Mientras tanto, su esposa, Nadine Heredia, condenada también en la misma resolución, solicitó asilo diplomático en la Embajada de Brasil. La defensa ha anunciado recursos impugnatorios. ¿Y qué quiere decir eso? En otras palabras, Nadine solicita que se revise la resolución judicial porque obviamente para ella es una resolución injusta. Bueno, es una respuesta natural, es una respuesta por inercia. La resolución de este caso no solo cierra el capítulo más largo del caso Aportes, también envía un mensaje sobre el financiamiento político. Durante años, las campañas en el Perú fueron permeables a dinero oscuro que luego se devolvía con favores de Estado. El siguiente caso es el de Martín Vizcarra, de la vacancia a la prisión preventiva por presunta coima regional. El pasado 13 de agosto de 2025, una sala superior revocó decisiones previas y ordenó 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por el caso de presuntos sobornos vinculados a las obras Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Ambas obras se llevaron a cabo cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. Según la tesis fiscal, Martín Vizcarra habría recibido alrededor de 2,3 millones de soles, que equivale a $650,000 aproximadamente, si no me equivoco. Presuntamente recibió este dinero de las constructoras ICCGCA y Obrainsa, a cambio de favorecerlos en licitaciones. Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo para cumplir la medida mientras continúan las diligencias, las investigaciones. Como es de esperar, él niega los cargos que se le imputan. No fue un camino lineal este caso. A fines de junio de 2025, un juez había rechazado el pedido fiscal de preventiva. Sin embargo, la Fiscalía apeló y la instancia superior sí la concedió en agosto, considerando riesgo de fuga y de obstaculización. La Fiscalía, además, ha adelantado que solicitará penas de hasta 15 años por cohecho y delitos conexos si la imputación se consolida. A la fecha, es un proceso en curso. No hay sentencia y rige la presunción de inocencia. Al menos, Martín Vizcarra ha demostrado seguridad. Se nota confiado. Confía en que todo se va a aclarar a su favor. Él se pronunció sobre este caso y dijo lo siguiente: espero pronto pueda revertirse. Ahora, hay un detalle, y es que el penal de Barbadillo es un penal presidencial. En los casos anteriores, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta sí corresponde que sean recluidos en ese penal
porque ellos cometieron actos de corrupción cuando eran presidentes. Pero en el caso de Martín Vizcarra, cuando presuntamente cometió los actos de corrupción que se le imputan, él no era presidente de la República, él era gobernador regional de Moquegua. Entonces, probablemente sea reclasificado en otro penal en los días posteriores a la fecha de subido este video. No puedo darles un dato definitivo porque es un caso todavía en desarrollo. Lo cierto es que Barbadillo es el hilo común en estos 4 casos, pero que los 4 estén hoy en el penal de Barbadillo no significa que atraviesen lo mismo ni que estén en el mismo punto del mapa judicial. Toledo y Humala ya tienen condenas en primera instancia, con posibilidad de apelación, es cierto. Castillo y Vizcarra están todavía bajo prisión preventiva por procesos distintos. Castillo por el quiebre del orden constitucional y Vizcarra por presunta corrupción. La coincidencia carcelaria es sobre todo un símbolo de época. Barbadillo como espejo de un sistema político capturado durante años por el dinero ilícito y por liderazgos que creyeron estar por encima de la ley. ¿Qué nos dicen estos casos sobre el Perú? Primero, que la justicia tarda, pero puede llegar. El caso Toledo muestra que incluso con extradiciones y recursos, un expediente puede cerrarse en condena sólida si hay prueba suficiente. Segundo, que el financiamiento político opaco, el dinero que entra por la ventana, por así decirlo, te enjuicia años después. La condena a Humala es una advertencia sobre cómo se articulan los aportes ilícitos y cómo se persiguen, aun cuando quienes los recibieron ya no gobiernan. Tercero, que la ruptura del orden democrático cuesta caro. El proceso Castillo recuerda que la Constitución no es una puerta giratoria y que el todo vale institucional tiene consecuencias penales. Cuarto, que la integridad no es negociable en la gestión regional. La investigación a Vizcarra, todavía en curso, subraya que los hechos previos a la presidencia también pesan y que las regiones son terreno fértil para la corrupción si no hay controles como debe ser. Hay 2 grupos de casos. Es clave distinguir estos 2 grupos de casos para comprender el panorama político. Por un lado, Toledo y Humala ya fueron sentenciados, con apelaciones en camino. Por otro lado, Castillo y Vizcarra siguen siendo inocentes ante la ley hasta que un tribunal diga lo contrario de forma definitiva. En el Perú, la historia reciente de nuestros expresidentes parece repetirse una y otra vez como un ciclo sin final. Toledo, Humala, Vizcarra, Castillo, nombres distintos, pero con un mismo destino. Juicios, investigaciones, prisión preventiva o sentencias que los persiguen. Esto no es solo una coincidencia, es el reflejo de una política marcada por la desconfianza, la corrupción y la falta de compromiso real con el país. Cada vez que un presidente cae en desgracia, los ciudadanos sentimos que se confirma una verdad incómoda, que quienes llegan al poder no siempre lo hacen para servir, sino muchas veces para servirse de él. Pero esta realidad también abre una pregunta importante. ¿Hasta qué punto somos responsables como sociedad? Somos los que elegimos, los que confiamos, los que depositamos la esperanza en cada nuevo candidato que promete ser diferente. Y sin embargo, el resultado ha sido el mismo una y otra vez. Y no se trata de resignarnos y solo decir todos roban y ya está. Sino se trata de aprender. El Perú no puede avanzar si normalizamos que sus líderes terminen en prisión como parte del camino político. No es una anécdota curiosa, es un problema profundo que golpea nuestra democracia y la credibilidad en las instituciones. Eso sería todo de mi parte, gente. Como siempre, gracias por quedarte hasta aquí. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. Chau.